secolorum principem, Muy bien, muchas gracias. Y lo, siempre hay mucho que decir sobre la Santa Misa y en realidad vine la vez que nos dio una conferencia el monje y lo vi muy interesante y desde ahí nació esta idea de que yo dije, pues hay más que podemos decir. Y yo dije, incluso a los muchachos dije, oigan, y si yo puedo darles alguna práctica y como que más o menos se animaron, así que pues ya hay que aguantar, ya ni modo. Pero aquí la cuestión es que yo pienso que lo más importante, no, ni siquiera nada más de misa latina o misa ordinaria. Lo más importante es, ¿para qué es la misa? Y desgraciadamente, para muchas personas, no lo saben responder así inmediatamente. Dicen qué cosa es, pueden dar una descripción. Pueden decir, pues es el recuerdo de la cena, es este, es el otro, o incluso unos que van más adentro, no, pues es el sacrificio, el calvario, que se renueva y todo, claro. Pero ¿para qué? Es como uno que no sepa y ve que en un campo tienen unos palos de un lado, unos palos del otro lado, y un montón de gente pateando una pelota, y de repente, ¡wow! Todos así. Y digan, ¿qué? ¿Por qué? Porque metieron gol. Pues sí, es lo que tenían que hacer. De eso se trataba eso, ¿no? Entonces, si uno no entiende, pues no va a poder valorar. Entonces, yo pienso que yo quisiera que si al final de practicarles un ratito, pueden ustedes con mayor facilidad, incluso aunque yo no diga para qué es la misa, que ustedes mismos se van a dar cuenta de para qué es la Santa Misa. Y no es solamente la misa, vamos a decirlo, extraordinaria, por decirlo como nos lo dijo el Papa Benedicto. Claro, tiene otros nombres. Algunas veces se llama misa en latín, pero ese no es un nombre tan exacto porque también la misa actual se puede hacer en latín. No hay ningún problema. Entonces, eso no es la distinción más adecuada. Algunos lo pueden llamar la misa tridentina, y eso quiere decir que viene del Concilio de Trento, y tampoco es exacto, porque ha ido con algunas alteraciones. De hecho, el Papa Juan XXIII es el que agregó en el mismo canon de la misa, puso el nombre de San José. Y algunos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo va a cambiar el canon de la misa? ¿Quién sabe qué? Entonces, en fin, hay cosas que tal vez se pueden ir discutiendo, pero la verdad no tiene caso. No tiene caso. Lo que hace falta es que ustedes saben para qué es y de ahí vayan valorando la misa. Lo que ustedes necesitan es amar la misa. La iglesia nos dice que la misa es el centro y la fuente y la cima de la vida de la iglesia y por lo tanto de los que son de la iglesia, que somos nosotros, o sea, de los fieles católicos. Entonces la misa tiene que ser lo central de su vida de ustedes. No puede ser una cosa, un accesorio. Desgraciadamente ustedes conocen personas que así hablan, ¿verdad? Usted les dice, oye, si vas a misa, sí, yo voy a misa cuando se me nace. Que es mejor no digo nada, pero la verdad es como si dijera, pago la renta cuando se me nace. Estaría bien, ¿verdad? Pagar la luz cuando me nace. Lo que quisiera yo empezar es poner unas lecturas. Traje muchos libros para leer, así que no se desaniman, hay mucho que hacer. Pero miren aquí lo que encontramos en este capítulo 4 del libro de Génesis. Entonces, dice, que conoció el hombre a su mujer y que concibió y parió a Caín, diciendo, he alcanzado de Yahvé un varón. Y volvió a parir y tuvo
a Abel, su hermano. Fue Abel pastor y Caín labrador. Y al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra. Y se la hizo también a Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. Y agradóse el Señor, Yahvé, de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y la suya. Podemos leer más, pero creo que ustedes saben lo que sigue de ahí. Pero ahí hay algo, algo que yo pienso que es muy importante considerar. ¿Quién les dijo que tenían que estar haciendo ofrenda a Dios? ¿Por qué hicieron eso? Si estaban bien, tenían sus cosas, tenían sus, ¿cómo se dice? Que tenían sus sembrados y pues su fruto de la tierra, pues estaba bien. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer ofrenda? ¿Y cómo sabían? O sea, checaron la Biblia, ¿verdad? Sacaron su Biblia, Torah Shamat, y checaron que, pues no. Entonces, ¿cómo es eso? Pues es porque es algo que deberíamos naturalmente entender. No necesitaríamos que nos tuviera que decir a alguien, tienes que hacer esto. Pero, pues, a veces sí. Ahora sí hace falta que les dice a la gente. A veces, algunos que ya son papás y mamás, van a ver que en algún momento es casi, bueno, tal vez un poquito difícil llevar a los hijos a misa. Porque ellos ya superaron eso, ¿no? Como que ellos ya no necesitan eso. Pero la verdad es que no puede uno estar bien si no está uno bien con Dios. Y miren, fíjense que lo más grandioso de la misa, que claro, pues solo existe en la Iglesia Católica, es que nos hace entrar en comunión con la Santísima Trinidad. O sea, miren, pasan tres cosas. Nos hace entrar en unión con la Trinidad, nos hace participar en el sacrificio de Cristo, que se renueva en el altar, y además nos hace unirnos con Él en la comunión. O sea, por medio de la comunión, la persona que en estado de gracia recibe a Jesús nuestro Señor, esta persona entra en comunión, en unión estrecho con Jesús. Entonces eso es lo máximo que puede suceder. Y es por eso que tenemos que valorar, tenemos que amar la Santa Misa. Y estos muchachos, pues, ve que hicieron el sacrificio, pero hay una frase muy fuerte, muy fuerte. Porque dice aquí que, agradóse Yahvé de Abel y de su ofrenda, pero no de Caín, la suya. ¿Cómo es esto? Yo creo que hay que hacer una marcha, hay que hacer una protesta ahí en el centro, en el Zócalo. ¿Por qué no hay igualdad? ¿Por qué no acepta todo lo que le dan? ¿Pues saben por qué? Nomás porque no le gusta, nada más. Pero va más allá, ¿por qué no le gusta? Pues podríamos investigar y, claro, hemos dicho, la Santa Misa es un sacrificio. Un sacrificio implica entonces, pues, la muerte. Y implica, de alguna manera, derramar sangre. Y en el sacrificio de Abel se vio más eso. Claro, el otro amigo también, porque para hacer ofrenda, vamos a decir, de frijoles, los tenía que cortar de la planta y ponerlos ahí. Entonces sí hay semejanza de sacrificio, porque sí se quita. Igual por eso, fíjense cómo hay
una noción de sacrificio en todos los elementos de la misa. En la Santa Misa, por ejemplo, se ponen velas, de hecho, de preferencia de cera. La cera, como ustedes saben, bueno, es difícil conseguir de esos, ¿no? Pero vamos a suponer que pusiéramos una vela de cera que es por el labor de las abejas, que con sus viajes a las flores y su regreso y su constante labor producen un elemento que se convierte en una vela que se consume, se acaba, se derrama y se acaba. Igual las flores. Cuando ponemos flores en el altar, generalmente procuramos que no sean flores de plástico. Espero que ustedes el 10 de mayo no le manden flores de plástico a la señora mamá. Aunque diga, bueno, durarán para 5 años y ya no tengo que darle más. Pero ese es el problema, que para Dios no le va a gustar, porque esa flor ha sido cortado. Esa flor es un ser viviente que se sacrificó para adornar el altar del Señor. Entonces lleva un sacrificio en esa flor, lleva un sacrificio en esa vela, lleva un sacrificio, por ejemplo, en la tela. La tela del mantel debería de ser de lino que viene también de una planta que pues tiene que extraerse de la planta este producto para poder labrar. O sea, la iglesia tenía antes un poquito más cuidado de los detalles, porque veía para qué era la misa y por eso pensaba que tenía que tener todo lo mejor. Y todos esos aspectos de sacrificio van vinculados. Y pues cabe mencionar que Dios no cambia. Dios es ayer, hoy y siempre, como dice San Pablo. Y entonces, si hay cosas, o si hubo en un momento que no le gustó a uno y le gustó al otro, pues igual, el Señor, hay cosas que no le gustan y cosas que sí le gustan. Y solamente la Iglesia Católica es la única que está autorizada y que tiene la posibilidad de dar a Dios lo que le gusta. Porque acuérdense, la misa pues es un sacrificio de nuestro Señor, y cuando fue la transfiguración, ¿se acuerdan que don Pedro siempre metiendo ahí bueno, dice, no, pues vamos a hacer aquí un montón de tiendas y todo, pero pues de repente viene la tienda que Dios manda, esa nube que cubre todo. Y de esa nube escuchan esa voz. Dice, este es mi hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Entonces, cuando ustedes están presentes en misa y en el altar está ese mismo Hijo de Dios, ¿cómo no es algo que va a agradar a Dios hacer eso? Y pues los demás, ya ve, por ejemplo, los protestantes, ¿verdad? Que rechazan la noción de que puede haber sacrificio. Ellos hacen cosas y sí, tienen sus copitas y dan ahí a todos, pero es solo un recuerdo de algo pasado. Se acuerdan de la cena del Señor. No como en la Iglesia Católica, que hace real en el momento, en el altar, esa misma situación. Entonces, si consideramos esos dos muchachos haciendo aquellos, le llaman ofrenda, ¿verdad? Ofrenda, ok. Ofrenda, sacrificio, más o menos va por el mismo camino. Pero, ¿creen que estaban bailando y aplaudiendo y haciendo así todo clase de? Pues, creo que hay cosas hay actitudes, hay formas de ser
que tienen que ir compaginado con lo que se está haciendo. Por eso es tan importante saber para qué es lo que se está haciendo, para poder ubicar qué es lo que se necesita para hacer lo que se va a hacer, para lograr lo que esta cosa debe de lograr. Entonces, hay otra cosa aquí, si no se molestan, les voy a comentar aquí sobre este amigo que se llama Abraham. Han escuchado de él seguramente. Entonces, dice que después de todo esto, o sea, un montón de cosas, quiso probar Dios a Abraham. Dios quiso probar a Abraham. Ese es fuerte también, ¿eh? Había ya probado, ¿no? ¿Se acuerdan que les hizo un maravilloso paraíso, ¿eh? Un paraíso como solo Dios podía hacer. Maravilloso. Hasta que tenía envidia a aquella serpiente. Y viene, ¿y cómo? ¿Por qué no comen todo eso? Mira. Y ellos dijeron, sí, es para nosotros todo eso, ¿eh? Para nosotros, no para ti. En fin, y entonces dice, pero ella, ¿verdad? Ella dice, pero dice que está en medio. Dice, no, porque nos dijo Dios que ahí no. Eso era la prueba. Dios así acomoda sus cosas, tiene pruebas. Ustedes, cada uno de ustedes, tienen en su vida pruebas, algunos difíciles, algunos no tanto, pero prueba para ver si realmente aman a Dios, si realmente están dispuestos a servirle a Dios o está con Él, ¿no? Entonces, eso no nos espanta, ¿no? Bueno, no debe espantarlos, ¿eh? Entonces, dice que Dios le quiso probar a Abraham y llamándole dijo, Abraham. Y este contestó, heme aquí. Y le dijo Dios, anda, coja a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te indicaré. Acuérdense cómo estuvo el asunto, ¿no? Porque, pues, habían venido aquellos misteriosos seres, ¿no? Que vieron a tres, pero adoró uno y entraron en la tienda y le dijeron, no, pues al otro año va a tener Sara su hijo. Y la Sara ahí riéndose, porque, no, pues es que ya estoy viejita, ¿cómo crees que voy a tener hijos? Y ahí riéndose. Entonces, pero sí, tenieron su hijo, que nunca pensaban que iban a tener un hijo. Y ahora le dice a Dios, este hijo, que tanto lo amas, llévalo. Llévalo a una de las montañas que yo te voy a decir y sacrifícalo ahí. A mí. Imagínense. ¿Qué ánimo? ¿Con qué sentimientos anda en ese camino este Señor, ¿no? Entonces, lo vas a hacer sobre un monte que yo te indicaré. Dice el número 3. Se levantó pues Abraham de mañana, aparejó su asno y tomando consigo 2 mozos y a Isaac su hijo, partió la leña para el holocausto y se puso en camino para el lugar que le había dicho Dios. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Vio a lejos el lugar. Y dijo a sus 2 mozos, quedaos aquí con el asno. Y yo y el niño iremos hasta ahí. Y después de haber adorado, volveremos a vosotros. Lo más probable es que no les ha dicho a ellos que va a sacrificar a su hijo. Nada más es que vamos acá, ustedes ahí esperen aquí, nosotros vamos a lo nuestro y cuando venimos, pues ya.
Pero él está con esta cuestión de que tienen que sacrificar a su hijo. Quedaos aquí, yo y el niño vamos allá y volveremos a vosotros. Y tomando Abraham la leña para el holocausto, se la cargó a Isaac, su hijo. Tomó él en su mano el fuego y el cuchillo. Y siguieron ambos juntos. Dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. ¿Qué quieres, hijo mío? Le contestó. Y le dijo: Aquí llevamos el fuego y la leña, pero la res para el holocausto, ¿dónde está? Imagínense. Mi papá de por sí anda medio así, medio con esta idea. Y ahí está el chamaquito. Oyes, pero mira, tenemos todo, pero yo creo que tampoco le ha dicho al chamaquito lo que tiene que suceder, ¿no? Imagínense. Entonces, y Abraham le contestó: Dios se proveerá de res para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos los dos. Llegados al lugar que le dijo Dios, alzó ahí Abraham el altar y dispuso todo sobre la leña, y ató a su hijo y se lo puso sobre el altar, encima de la leña. O sea, vamos a suponer una piedra ahí que había. Pone ya las leñas y ya, agarra al niño y amárralo. Y lo pone encima, arriba de la leña, a su hijo unigénito, que tanto amaba. Y cogió el cuchillo y tendido luego su brazo para degollar a su hijo. Pero le gritó desde los cielos el ángel de Yahvé, diciéndole: Abraham, Abraham. Y contestó: heme aquí. No extendas tu brazo sobre el niño, le dijo, y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo, a tu unigénito. Alzó Abraham los ojos y vio tras de sí un carnero enredado en los cuernos, en la espesura. Cogió el carnero y lo ofreció en holocausto en vez de su hijo. ¿Cómo ven eso ustedes? Y miran todos lo que viene simbolizado, ¿no? Porque ustedes han visto, ¿no? Cómo cuando hacemos el Vía Crucis, ¿no? Vemos acompañarnos a Jesús que va cargando en la cruz, como Isaac cargaba la madera para su sacrificio. Vemos que es el unigénito. Jesús es el unigénito. Aquí es el primogénito, pero Jesús es el unigénito del Padre. El Padre eterno que va a sacrificar a su Hijo. Claro, ese sacrificio se realiza en el Calvario, pero la misa lo continúa. Lo hace presente porque es una acción de Dios. Por lo tanto, es una acción infinita. Y como acción infinita, no tiene ni principio ni fin, en cierto sentido. Y por otro lado, no está limitado ni por espacio ni por tiempo. Por eso lo tenemos en todas partes. Déjame poner aquí, porque si no, yo aquí hasta la medianoche voy a estar con el bla, bla, bla. Pero, ¿a qué horas quieran que termine aquí? Porque ya son los 8:45, según este aparato. 9:45, 9:30.
Ya cuando se cansa me dice, ya cuando veo la mayoría dormido, ya más algo así chiquito, y ya, no pasa nada. Pero fíjense que de esas dos cosas que les acabo de mencionar, vienen en la misa, vienen mencionados. No sé si han fijado, pero yo creo que es importante procurar ustedes cuando van a misa ver las oraciones. Y no tienen ustedes una obligación de decir todas las oraciones. No tienen que angustiarse. Bueno, ese libro yo lo traje porque eso es uno que hizo mi hermano, pero es como el librito azul que tienen para ordinario de misa, ¿no? Pero la cuestión es que no se afligen que no saben en qué parte van. Si ustedes agarran una parte y lo tratan de profundizar y leer, es suficiente. Entonces, mire, por ejemplo, en dice, en el ofertorio de la misa, dice gracias, Señor. Bueno, no lo tengo marcado, pero dice en una de las oraciones exactamente esas dos cosas, del sacrificio de Melquisedec y del sacrificio de Abraham. Aquí está, mire, en la oración que viene después de la consagración, porque en la consagración verán que dice, haced esto en conmemoración mía. Entonces la siguiente oración dice, bueno, entonces, Señor, en esa conmemoración, conmemorando pues la pasión, la resurrección de todo, de nuestro Señor, etcétera, y hostia pura, santa, etcétera. Luego dice, sobre los cuales dígnate mirar con rostro propicio y sereno y aceptar, como te dignaste aceptar los dones de tu siervo, el justo Abel, y el sacrificio de nuestra patriarca, Abraham, y el que te ofreció tu sumo sacerdote, Melquisedec, un santo sacrificio, una hostia inmaculada. Entonces, lo que hacemos en la Santa Misa no es algo que la iglesia inventó en algún momento dado, sino es algo que tiene que ser, porque viene ya previsto desde antes. Pues esos dos muchachos, Abel y Caín, pues eran desde el principio de la humanidad. Entonces de ahí viene, de alguna manera, la Santa Misa, en el sentido de que hay que dar ofrenda a Dios. Entonces cuando va a una misa, tiene que tener esa noción. Entonces aquella persona que dice, yo voy cuando me nace, es que esta persona lo que está esperando es algo que le dé gusto, que le sirve a él. Y pues la misa no es para eso. Y en realidad, lo más probable es que no le va a dar mucho gusto a la misa a la gente. La misa, fíjense, una vez yo estaba platicando con una señora por teléfono y le dije, oiga, ¿y cada cuándo va a misa usted? Dice, es que ya yo y mi marido lo que hacemos es que ya lo vemos en la pantalla. Y la verdad, ponemos muchísima atención. Ponemos mucha atención a la epístola para ver qué es lo que enseña la epístola. Y no se diga el Evangelio, ponemos todo el esfuerzo a escuchar el Evangelio y ver qué va a decir el sacerdote sobre el Evangelio. Porque eso es lo más importante. Todo lo demás es puro rito y eso no. Nada más nosotros ponemos toda la atención a esas cosas. O sea, imagínense ustedes. Todo lo demás es rito. O sea, lo más importante de la misa para ella es. Y desgraciadamente en algunas ocasiones puede suceder que en alguna misa se ve un poco eso, que se dedica mucho tiempo a todo aquello y la consagración a un 2 por 3 y seguimos en la comunión y vámonos.
Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y tienen que procurar una asistencia más adecuada a la Santa Misa. Es lo que yo les quisiera recomendar. Y especialmente lo que yo les quisiera invitar o comentar o recomendar es que tomen en cuenta la realidad espiritual que ustedes tienen. Imagino que todos ustedes, a lo mejor, eh, supongo que todos están bautizados, pero el bautismo no es nada más así como algunas personas, ¿no? Que dicen, ah, sí, pues hay que bautizar a los niños porque pues, es lo que... O sea, tenemos que entender lo grandioso que es el bautismo, que nos hace ser hijos de Dios, nos hace tener la gracia santificante, nos hace ser partícipes de la misma vida, de la Trinidad, pero además de eso, nos injerta en Cristo. Y acuérdense que la iglesia nos dice siempre que Cristo tiene tres oficios, ¿no? De rey, profeta y sacerdote. Entonces, si ustedes están injertados en Cristo, ustedes participan de esos tres oficios de Cristo. Y hay que valorar eso. Claro, el oficio o se llama munera en latín, pero esas cosas, el de rey, eso se va a realizar más bien en el cielo, donde las escrituras nos dicen que en el cielo los justos reinen junto con Dios en el cielo. Entonces, eso es donde se va a realizar la parte de reyes, todos ustedes. Pero la de profeta, eso es en cuanto que ustedes leen las Sagradas Escrituras, cuando hacen oración, cuando participan de oración, donde escuchan predicaciones y cosas, todo eso entra en el tema de profeta. Pero sacerdote, tienen que considerar de qué se trata. Algunas veces he preguntado a la gente, a lo mejor cuando se hacen preparación para bautismo o algo, les digo, ¿qué es el oficio principal de un sacerdote? Y dicen, ah, sí, es que tiene que predicar, tiene que salvar las almas, tiene que no sé qué dicen. Pero miren, si ustedes se fijan, hasta los mismos aztecas saben que tenían una situación medio divertida donde allá en el centro, como que con unas piedras sacaban corazón de gente, así como para que el sol iba a funcionar mejor, ¿no? Algo así. No entendí muy bien, pero la cuestión es que no era cualquier fulano el que hacía eso. Era específicamente esa persona que tenía que hacer eso, que se podría llamar sacerdote, porque eso es la noción de sacerdote. Y no estaban tan mal, porque sí, lo mejor que podemos dar a Dios es nuestro corazón, pero no tan así, ¿verdad? Entonces, pero esa es la idea, que ustedes tienen un sacerdocio regio. Es similar al sacerdocio ministerial, solo de diferente grado, porque es el sacerdocio de Cristo. En sacerdocio de Cristo, Él lo comparte con nosotros, con los sacerdotes con orden sacerdotal lo comparte de una manera y con todos los demás fieles de otra manera. De modo que ustedes deben estar presentes en la misa con la idea de ofrecer el sacrificio a Dios. Sea que vayan a misa en inglés o en español o en latín o en francés, en la misa donde vayan ustedes, que sea católica, ustedes tienen que saber que esta misa es un sacrificio y que ustedes van a ofrecer ese sacrificio a Dios. E incluso todo lo que tienen que hacer para estar ahí, lo pueden agregar al sacrificio. Se tienen que buscar los zapatos del niño, se tienen que peinar a las niñas, se tienen que... Todo lo que hace falta para que vayan a la misa, todo eso, hagan de cuenta que es parte del sacrificio que ustedes van a ofrecer a Dios.
Claro, en trabajo lo hace su chalán, su empleado, el que está ahí en el altar. Él es el que hace el trabajo. Pero ustedes, lo único que tienen que hacer es el ofrecimiento. Eso es todo. Todo lo demás lo tiene que hacer el sacerdote. Todos los rezos, por ejemplo, todo lo que manda a decir la iglesia, eso el sacerdote lo tiene que decir. No quita que ustedes lo puedan también, pero lo principal que ustedes tienen que hacer es ofrecer. Por ejemplo, en la consagración. Ustedes tal vez algunos de ustedes han notado que en la misa, vamos a decir, extraordinaria, el acólito levanta la casulla del sacerdote. Han visto esto tal vez, ¿no? Eso, luego dicen, ¿por qué hacen eso? Pues yo les voy a decir. ¿Qué está haciendo el sacerdote? ¿Qué tiene el sacerdote? Tiene a Jesús. Está agarrado de Jesús. Y lo está elevando a Jesús para ofrecerlo a Dios. El acólito representa a todos los fieles. Representa a todos los fieles presentes, que no pueden estar todos ellos ahí, pero él está agarrado del sacerdote. Y a la hora de que el sacerdote levanta la hostia, el acólito levanta la casulla. Como que en unión se hace esta como ofrecimiento a Dios. Ese es el momento que ustedes pueden decir, Señor, yo te estoy ofreciendo esto. Yo estoy unido a ese sacerdote que está ahí y ese acólito. Y todos nosotros estamos aquí para eso, para ofrecerte esta hostia que no es nada menos que el cuerpo de tu divino Hijo, a donde está unido a fuerzas su sangre, su alma y su divinidad. Y lo mismo cuando levanta el cáliz. Lo mismo sucede. El acólito otra vez está agarrado de la casulla del sacerdote y lo levanta para que todos los fieles representados por ese acólito están unidos a ofrecer a Dios ese santo el cáliz de la sangre de nuestro Señor. ¿Y cómo no le va a agradar a Dios eso? Y por eso es tan desastroso cuando puede haber un católico que no va a misa en domingo. Ese es un desastre. Y saben que muchas personas pueden darle muchos comentarios de todo lo que está mal en el mundo. Pueden decir que está mal la política, el gobierno, las finanzas, las leyes, los obispos, la iglesia, todo. Bueno, ok. Entonces, fíjense que, ¿se acuerdan en la cuestión de la pandemia? Entonces estaban así como que, ay, y incluso hasta cerradas las iglesias y todo eso. ¿Qué le costaba a Dios quitar un virus? ¿Qué le cuesta a Dios para poder decir, quítate? No le costaba nada. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Y por qué lo iba a hacer? ¿Qué le motivaba a él a hacer eso? ¿La devoción y fe de su gente? Tal vez. Pero es por eso que hay muchas cosas en el mundo que no están bien. Tenemos todo lo que se necesita para dar a Dios lo que corresponde darle y pues no lo hacemos. Pero en fin, entonces seguimos con esta idea de que ustedes entonces presenten la misa y como juntos, vamos a decir, cuando menos en la intención, están ustedes unidos al acólito que se une al sacerdote, que está agarrado de Jesús para ofrecer eso a Dios. Eso es lo principal, ¿no? En un sentido de ofrecimiento. Pero después viene la Sagrada Comunión. Tienen que entender que la Sagrada Comunión tiene que ser una acción sacerdotal.
Ustedes en el momento de recibir la Sagrada Eucaristía, no solo es para unirse con Jesús y que Él esté en su corazón de ustedes, sino es para consumir la víctima que se ofreció en el altar. Se acordarán, hemos leído dos cosas aquí, pero verán cómo a través de la escritura se ven todos los sacrificios que se hacían. Y incluso el mismo niño decía, oiga, pero ¿dónde está el res para el holocausto? ¿Qué es eso de holocausto? Sino la noción de que se consume completamente aquello que se ofrece a Dios. Entonces ustedes hacen eso. Es una acción sacerdotal. Incluso las mismas damas ejercen su sacerdocio regio que tienen por su bautismo al consumir la sagrada hostia, que es la víctima que se ofreció en el altar, y terminan así su acción sacerdotal de la misa. Claro, desgraciadamente no hacemos como deberíamos las acciones de gracias después de la comunión, porque Jesús está ahí y deberíamos procurar estar más con Él. Imagínense, viene a su casa algún personaje importante y ustedes van a trabajar en el jardín, a sacar la hierba fea, porque pues esa persona pues, que se acomode solo. Pues es lo que hacemos cuando recibimos la comunión y vamos a platicar afuera con la gente y ponemos ahí distracción y media. Entonces, ¿qué hacer para la misa? Miren, vamos a ver. Para asistir mejor a la misa, podremos hablar de 3 momentos. ¿Por qué no? Antes, durante y después. ¿Les parece? Entonces, ¿qué hacer antes? Lo mejor es prepararse. La iglesia maneja, y bueno, diferentes escritores manejan la idea de una preparación remota y una preparación próxima. Una preparación remota sería procurar, incluso desde el día anterior. Para algunos santos, fíjense cómo su vida entera se llevaba alrededor de la misa. Antes de misa, todo se dirigía hacia la misa. Después de misa, todo se realizaba en unión con la comunión. Y después venía la preparación para la otra misa. O sea, toda su vida es o preparar misa o acción de gracias de la misa. Toda la vida. Entonces, lo lejano sería incluso desde el día anterior. Si ustedes saben que mañana van a ir a misa, desde el día anterior empezar a hacer la idea, ay sí, voy a poder estar en lo máximo. Lo máximo es donde está Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor y Creador. Y estar en lo que Él vino a hacer en la tierra, que era glorificar a Dios. Entonces, eso sería lo remota. Tiene que ver también con la idea de cómo se presenta, ¿no? Desgraciadamente se ve como a veces vienen como que van al mercado y, pues pasamos a la misa también, pero la idea es que la forma de vestirse tiene que coincidir con lo grandioso que se va a hacer. Es como, no sé, antes, ¿no? Cuando la gente tenía audiencia con el Papa, pues se preparaban, ¿no? Se vestían, compraban tal vez un traje nuevo, una corbata bonita y, otra vez, acomodarse todo, porque van a ver al Papa. Pero aquí va a estar Jesús en la misa, el mismo Hijo de Dios. En fin, eso sería lo remota. Ya lo próxima sería ya, por ejemplo, tratar de llegar antes de que empiece la misa. Ya estar en su lugar unos 5, 10 minutos antes. Total, hay más tiempo que vida. No se preocupen. Todo lo que dejen de hacer, pues se dejó de hacer y ya. Pero
esa gente que van llegando así, y así como que, ¿cómo pueden estar en buenas condiciones? Entonces la idea sería llegar antes, ponerse en su lugar y empezar a hacerse de la idea de qué es lo que va a suceder. Eso sería preparación. Luego, durante la misa, ¿qué sería bueno hacer durante? Mire, yo personalmente creo que es bueno que los fieles dicen algunas de las cosas, pero es que cuando yo llegué aquí, a esta hermosa ciudad, nos apoyaron un grupo de gente que se llamaban Lumen Christi, que ya dejaron de apoyarnos, pero ellos ya tenían experiencia de estar con misa en latín, porque pues antes andaban con los de Pío X y otras situaciones. Entonces ellos venían con su forma de ser en misa y ya. Entonces simplemente cuando decían Padre Dominus Vobiscum, todos, et cum spiritu tuo, ya. Y cuando decíamos Gloria in excelsis Deo, todos en pax, en terra pax hominibus, todos dijeron. Pero en eso, en una época, me mandaron a algún padrecito para apoyarme y está bien, ¿no? Es bueno que mandan gente a ayudar, pero como que les dice, ¡cállense! No digan nada. Es que no, solo el acólito, es el único. No digan nada. Porque así hacen los gringos allá en su tierra. Entonces, él pensó que así es. Pero a mí me había comentado un amigo que tengo en Guadalajara, que es psicólogo, que en México hay diferentes formas de ser. En México, por ejemplo, no es extraño ver en un templo que la gente que llegan quieran tocar a las estatuas, se quieran bendecir. Porque pues así son, ¿no? Eso es la forma. En Estados Unidos, ¿qué te pasa? No tocas eso, lo vas a ensuciar. Pero en México yo lo veo. Ahí en la capilla tenemos el Santo Sepulcro y ahí se van a tallar en vidrio y a bendecir. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de fe y de vivir y de amar a Dios y de todo eso. Por eso aquí vino la Virgen, ¿eh? Aquí puso una imagen. A ver, los gringos donde tengan alguna imagen de la Virgen que les haya dejado. Porque no son así. Pero en fin, por eso me decía este amigo que por eso esa forma de participar en la misa diciendo las cosas es algo muy relacionado con la forma de ser aquí. Entonces, yo digo, está bien, pero en fin, si les va a regañar al padre, pues mejor no. Pero no quita que lo puedan decir en su corazón. Yo lo que veo, miren, fíjense nada más, si vemos precisamente eso que le digo del Gloria in excelsis, ¿verdad? Fíjense nada más lo que dice. Es hermosa esa oración, ¿no? Entonces dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dice, te alabamos. No dice te alabo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Entonces, ¿cómo voy a decirlo yo solo? Bueno, digo yo, ¿no? Si estamos todos ahí, pues todos, cuando menos en su corazón, que ustedes en su corazón tengan esa noción. ¿Por qué están ustedes ahí? Pues es lo que estamos diciendo, tienen que saber para qué es esto. Pues aquí vienen ya unas indicaciones. ¿Para qué? Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por eso estamos aquí, para hacer esto. Entonces, pongan así atención. Y yo creo, todas esas cosas que vienen en la misa, siempre que diga, adoramos, te bendecimos, acuérdense que están hablando ustedes de sí mismos. Pero también hay oraciones donde dice yo. Hay una oración que yo creo que es indispensable. Bueno, ¿quién soy yo, verdad? Para poner ahí, catalogar las cosas, pero pues creo que todo es indispensable, ¿no? Pero
Miren, como al final de la misa, la última oración de la misa, algunos de ustedes a lo mejor ya lo saben de memoria, pero fíjense esta oración, ¿qué es lo que dice? Séate agradable, oh Santísima Trinidad. Mire esta cuestión teológica, ¿no? Séate agradable, Santísima Trinidad. O sea, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, que te agrade. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Entonces, a ti, Santísima Trinidad, séate agradable el servicio de tu siervo y este sacrificio que yo, indigno, he ofrecido a los ojos de tu majestad. ¿Por qué van a decir esto? Porque ustedes en el momento que el acólito estaba agarrando, ustedes estaban ofreciendo a Dios ese sacrificio. Y es por eso que ustedes van a decir, Señor, séate agradable lo que yo te acabo de ofrecer. Y sabe que esta oración está compaginado con otra oración del ofertorio. Porque si se fijan en el ofertorio, hay una oración que dice, con espíritu de humildad, eso es después de que se ha ofrecido el cáliz y se pone y se tapa el cáliz, luego dice, con espíritu de humildad y corazón contrito, seamos recibidos por ti, otra vez, ti, Señor, de tal manera que sea ofrecido hoy y de tal manera sea ofrecido hoy nuestro sacrificio en tu presente, que te sea grato, Señor. Es un poco diferente por la traducción en español, pero en el latín dice lo mismo como en la otra oración, porque dice, ut placia tibi Domine Deus, y en la oración de acá atrás dice, placia tibi Sancta Trinitas, angoblacionem. La misma palabra, placiat, que te agrade. Y ustedes perfectamente lo pueden decir, porque ustedes exactamente a eso se fueron a la misa, a ofrecer a Dios un santo sacrificio, que no solo en domingo, lo pueden hacer cualquier día. Eso es lo maravilloso y más, hasta varias veces al día se puede hacer. Claro, la Sagrada Comunión, pues no es así tan seguido, la comunión. Ahí hay unas cosas que a veces nos preguntan, ¿verdad? Porque a veces nos dicen si se puede comulgar más de una vez en el día. Yo les digo que la Iglesia Católica tiene el derecho canónico, que es lo que va dirigiendo y va poniendo las normas de lo que se puede hacer. Entonces, en el derecho canónico dice que se puede comulgar otra vez en el día. Y ese mismo derecho canónico es donde está permitido. Ministros extraordinarios, comunión en la mano y cosas que la Iglesia ha determinado permitir. Pero creo que si nosotros tenemos un privilegio que nos es concedido, en donde se nos ha permitido usar una forma de misa que viene de otra época, sería congruente que se hace también la disciplina de esa época. Entonces, en esta otra época, era solo una vez al día que se comulgaba. Incluso esto se ha ido cambiando, ¿eh? ¿Y por qué? Porque hay un enfoque diferente. Y pues la misa católica es siempre lo máximo, porque es el sacrificio de Jesús en el sacrificio del Calvario repetido en el altar, o continuado o extendido, como quieran decir, porque es difícil decirlo correctamente sin errar, porque no ha terminado su sacrificio en el Calvario, se continúa. Entonces, pero en todo caso, eso sucede en la misa católica. Pero hay misas en donde el sacerdote mira a la gente y hay en esta forma una noción de que se dirige a la gente. Entonces hay cosas vinculadas en este caso.
Pero en la otra forma de misa, tanto los fieles como el sacerdote miran hacia el altar. Los dos están haciendo lo mismo, de ofrecer a Dios, pero la noción es diferente. La noción es que estamos dirigidos hacia Dios. Entonces, les decía que la Sagrada Comunión, entonces, en la época de la misa, en donde todo se dirigía hacia Dios, lo más importante es qué es lo que se recibe. Se recibe al mismo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces todo se manejaba, incluso se usaba la patena y muchas cosas porque se tomaba muy en serio quién está en la hostia. Pero en la otra forma de misa que ha permitido la iglesia, ha mandado hacer, entonces el sacerdote mira a la gente y se dirige hacia la gente. Entonces la idea es, la comunión es para la gente. Entonces ahí se ponen más personas para ayudar, para que sea más rápido y diferentes elementos que toma más en cuenta quién va a recibir. Mientras en la otra forma se toma en cuenta qué es lo que van a recibir. Por eso hay esas diferencias. Entonces, puede ser que si vemos que una persona hace más de una vez la comunión en el día, pues es que esta persona sigue lo que manda la iglesia y lo puede hacer porque está permitido. Pero nosotros personalmente, uno puede tratar de entender que teniendo el privilegio de participar en una forma de misa de otros momentos de la iglesia, pues por congruencia hacemos voluntariamente, no por obligación del derecho canónico, sino voluntariamente hacemos las disciplinas que había antes. Y ahí va incluido, no sé qué tanto les gusta la idea, pero es que anteriormente el ayuno eucarístico era desde la medianoche. Después, viendo que la pobre gente se moría de hambre y por eso toda la gente iba a la misa de 5 de la mañana, entonces dijeron, bueno, que sean 3 horas antes de la comunión, de no comer. No creo que nadie se muere si no come cada 3 horas, pero en fin. Aquí ahora la iglesia en el derecho canónico de ahora, la ley vigente de la Santa Iglesia es 1 hora mínimo, ¿eh? No vayan ahí comiendo chicle en el coche y diciendo, no, 1 hora. Pero si tenemos este privilegio, ¿por qué no hacer un esfuerzo? No por obligación de la ley, sino por congruencia con lo que es permitido para nosotros. A nadie le puede prohibir que haga ayuno de 3 horas. Bueno, que yo sepa. A lo mejor el médico les dice que no hagan eso. En fin, eso sería en cuanto a qué hacer durante la misa, ¿no? Tratar de decir las oraciones que pueden decir, háganlo en silencio. Si les va a enojar el sacerdote, no se preocupen, háganlo en silencio, pero uniéndose a lo que está pasando. Porque al final de la misa van a poder decir, séate grato, Señor, este sacrificio que yo acabo de hacer. Yo, tu siervo, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles serían después, verdad? Después, pues claro, lo más inmediato, bueno, he visto varias cosas, ¿no? Pero en fin, la idea sería que se procura hacer acción de gracias en la comunión y tratar de vivir esta vida en unión con Jesús. ¿Sabe qué? Como dice San Pablo, lo que hagan, de palabra, de obra, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Han visto esa carta, ¿no? Entonces, si acaban de recibir la comunión, ¿por qué no pueden manejar con más caridad en la calle? O cosas por el estilo. O en el trabajo, ser tal vez amable con la gente que no son tan amables, o no sé, tratar de que se nota que esa persona es diferente. Caray, ¿qué le pasa a esa persona? Pues no le pasa nada, solo que acaba de comulgar.
tiene a Jesús en su corazón. Por eso es así, esa persona. Y yo creo que principalmente la alegría. Nosotros como católicos siempre pues debemos de ser alegres. Y claro, estamos con los sacrificios, las pruebas, como este amigo Abraham tenía unas pruebas, pero esas pruebas no son para quitarnos la alegría. San Pablo dice, regocijaos siempre en el Señor, ¿no? Y, en fin, entonces después de misa debemos de ser alegres, gozosos, etc. Ahora, también en cuanto a durante de la misa, una de las cosas es lo que pasa, y ustedes ya lo saben, son las distracciones. Están en misa, llegaron a tiempo y todo, pusieron su misal en la página adecuada y empezaron a pensar, ¿qué tengo que hacer en la oficina? Porque no he puesto no firmé esos papeles, o quién sabe, ¿no? Todo eso ya saben ustedes. Tenemos ahí el coludo que va metiendo ahí para... No le hagan caso. Y saben que las distracciones no son pecados, ¿eh? No es pecado tener una distracción en la misa. Sería pecado si voluntariamente quieren, en lugar de poner atención a la misa, no quieren, no les interesa, como los niños, que yo veo que, especialmente en los de Toluca, hay jóvenes que nada más van porque los papás los jalan, y nada más por eso están ahí. Nunca comulgan, nunca hacen nada, y pues, es inútil esa situación, pero digo, eso puede ser pecado. Voluntariamente no poner ninguna atención a la misa. Puede ser. Pero en fin, entonces tratar en esta cuestión de la atención, de considerar la pasión de nuestro Señor. Ustedes han visto la película, seguramente, que salió hace unos años, y pueden tratar de recordar algunos elementos de la pasión de nuestro Señor. Pueden pensar cómo fue que estaba clavado en la cruz, ¿no? Y levantado en alto y todo eso. O pueden pensar de la Vía Crucis, lo que le pasó en algunas partes, o algo que hacen que su mente esté ocupado en cosas de Dios. Aunque tal vez no sea exactamente la oración en el momento que lo está haciendo el sacerdote, solo el sacerdote. Él es ahí el que tiene que cumplir todo eso. Ya ustedes pueden simplemente poner su atención en Dios, sea en los misterios de la pasión o en la vida o en las cosas de nuestro Señor. Claro, otro nivel sería, o sea, hay diferentes niveles de asistir a la misa, ¿eh? El primer nivel, que es suficiente para cumplir con la obligación dominical, es llegar a calentar las bancas. Con que están ahí haciendo eso, ya cumplieron en la obligación. Pero claro, es lo número 1, puedo decir. Pero el número 2 sería tratar de estar en oración, ¿no? Y tal vez número 1, número 2, está viendo las oraciones. Tratar. Si se puede, como a la par con el sacerdote, estaría mejor, porque entonces estarían más unidos a lo que está pasando en el altar. Sería muy bueno. Tercer grado sería esa cuestión de la pasión de nuestro Señor. Como ir más, ya dejar a un lado el libro y simplemente va en contemplación de que lo que está pasando ahí en el altar, pues es lo mismo del Calvario, aunque en diferente forma, porque es el mismo cuerpo y la misma sangre, pero no están ahí con desorden y todo. Bueno, espero que no, ¿verdad? En algunos lugares tal vez. Y eso es un poco triste, ¿no? Porque en el Calvario se ve diferentes personas y se ven diferentes actitudes. Se ven unos que están en el juego. Están viendo quién va a ganar este vestido que no está cosido. Es una sola pieza todo este vestido. Entonces están ahí a ver quién va a ganar.
ese vestido. Otros están diciendo, ándale, bájate de la cruz. Vamos a creer en ti, nada más bájate y ya, te vamos a creer. Están los otros que están ahí colgados igual y dicen, mira, bájate y bajan a nosotros y vámonos. Tú puedes, ándale. O sea, toda clase de gente ahí. Pero hay una que está de pie y en silencio. Y está acompañada. Y de repente, desde allá arriba, se escucha la voz, ¿verdad? Del moribundo. Y dice, mujer, y ahí a tu hijo. Esa es una cosa muy profunda, porque ella, que es madre de Dios, no puede ser madre de un muerto. Entonces, en ese momento, claro, Dios no muere, pero su hijo va a morir en su humanidad. La divinidad no muere, pero entonces en este lapso y para después, este va a ser tu hijo. No se compara, pobrecita, ¿verdad? Es como el del Rolls Royce, darle un bocho, pues ni modo, pues es lo que le tocó. Pero el tema es que nuestro Señor no podía dejar a su mamá, porque ya era viuda. ¿Se acuerdan de cuando iba para Naín? Y salió, eran todos los apóstoles, los discípulos y toda la gente ahí. Y llegando a la ciudad vienen otros cargando un cadáver. Y viene una mujer y dice que era una viuda y era su único hijo. Entonces Jesús le dice, no llores. Y toca el féretro y dice, muchacho, levántate. Ándale. Entonces, eso seguramente se estaba pensando de su madre, que iba a estar ahí, ya era viuda y su único hijo iba muriendo. Por eso le dice, mira, ahí está tu hijo. Tú no tienes que sufrir el de no tener hijo. En fin, entonces ustedes van a elegir cuando están en misa. ¿Cuál de esos grupos de gente pertenecen ustedes? A veces nos distraímos, pero procuramos contemplar y dirigirnos. Ese sería como el tercer nivel. Creo que otro nivel, el cuarto nivel, es el nivel como más, como de los santos, que la idea es que junto con Jesús se quieren sacrificar ellos mismos y se ofrecen a Dios en unión con Jesús. Y eso viene simbolizado. Por ejemplo, cuando se va a preparar el cáliz, se pone el vino, pero también se pone un poquito de agua. Entonces esa agua representa lo que nosotros agregamos a lo que Jesús está haciendo, ¿no? Entonces podrían tratar de cuando ofrecen a Dios junto con el acólito aquel santo sacrificio, aquella hostia, que juntos dicen, Señor, yo junto me ofrezco, junto con tu Hijo me ofrezco a ti. O sea, es ya como algo como más espiritual, ¿no? Y imagino que se puede igual en la misa ordinaria o la misa extraordinaria, porque es el mismo Jesús el que se está ofreciendo. Entonces se pueden hacer esos diferentes grados de asistir a la misa en cualquiera de esas misas, ¿no? Hay más cosas, ¿sí? No sé si ya se cansaron o ya se aburrieron. Claro, bueno, 10 minutos, padre, y luego una pregunta. No, no tienen preguntas. No, no, ya se dormieron casi. Ven cómo incluso antes de la Eucaristía Jesús lavó los pies de los apóstoles. Eso tiene que ver con qué hacer antes de la misa. Tenemos que principalmente está bien en el alma. Hay que procurar que tenemos estado de gracia en el alma. No se puede hacer ninguna oración eficaz sin estar en estado de gracia. Solo la gracia, es como los aparatos. Ve que los aparatos pueden hacer mucho. Aquí podemos ver el fútbol, podemos ver las noticias, podemos ver todo lo que queremos. Pero si viene algún travieso,
y corta el cable, ¿qué va a pasar? Ya no funciona. Entonces nuestra alma puede hacer muchas cosas porque Dios quiere que estemos con Él, pero el pecado mortal destruye la gracia y hace imposible que se pueda hacer nada a nivel espiritual. Aunque haga 30 rosarios al día, si no está en estado de gracia, lo único que va a lograr con estas oraciones es la gracia de arrepentirse de sus pecados y convertirse de su mal. No puede pedir salud para su mamá, no puede pedir paz para sus hermanos, no puede pedir nada. Pero, estando en estado de gracia, estando lavados ya a los pies, entonces tiene toda esa fuerza de estar unido con Dios con la gracia santificante. ¿Y qué mejor para ofrecer el santo sacrificio de la misa? Que es la máxima oración. Es lo mejor que hay en la tierra. Yo no sé, a veces la gente está con sus ideas, ¿no? Es que, mira, estas hojitas tienes que rezar todo eso 3 veces al día, y este otro tienes que hacer, y ese rosario, ese corona, y esos rezos, y esta imagen, y eso, ¿qué más? Si al final, con una sola misa, ustedes dan algo de valor infinito. Y lo hacen en forma personal a Dios, porque ejercen su regio sacerdocio. Entonces, hay que aprovechar bien la Santa Misa, aprovechar estas cuestiones. Ustedes pueden ver, hay muchos libros. Miren, ese libro me gustó muchísimo. Yo lo usé unas veces en mis retiros. Ese libro se llama, se los voy a mostrar, se llama Devota Expositio Literalis et Mystica Totius Missae ac Ceremoniarum eius. ¿Sí? En latín. Y va pasando uno por uno las oraciones de la misa y va diciendo qué se entiende literalmente, qué se entiende místicamente y qué se entiende en la práctica, en cada una. Y es muy interesante, porque ayuda cuando ustedes ya se cansaron, ya se aburrieron de estar usando su librito azul con los rezos de la misa, pues con algo así pueden ustedes tener una noción más. Por ejemplo, aquí va explicando los ornamentos. Cada ornamento tiene un significado. El ámbito, por ejemplo, simboliza cómo taparon los ojos de Jesús para golpearlo, ¿no? El símbolo que representa las cuerdas con que le jalaban, el vestido blanco que le pusieron, ¿no? En el alba y todo eso. Entonces aquí vienen explicados. Pero ¿saben qué? Lo que vi en este libro es que de repente hacen comentarios y abajo ponen la cita y dicen que es del cardenal Bona. Y, el libro de cardenal Bona, yo lo compré en este lugar bueno, no me acuerdo cómo se llama, el Padre Isaac es el mero bueno para libros, pero fuimos ahí y ahí estaba ese libro, está chiquito, pero tiene muchas explicaciones y bueno, está citado en este libro viejo, entonces ese libro nuevo es más viejo que el libro viejo. Pero son cosas para que ustedes puedan profundizar más. Tengo otros en inglés, hay unos en español, hay unos, por ejemplo, este aquí que imprimieron los de Pío X, los lefebrianos, tiene por partes diferentes, todas las partes de la misa lo vienen como comentando o explicando para que se pueda ir profundizando. Yo pienso que podría ser de mucho provecho para ustedes algún tipo de esos libros, si tienen modo de conseguir. Y como lectura espiritual, usarlo como para aprovechar mejor la misa. Porque cada vez que van ustedes a misa, yo me acuerdo una vez estaba yo en Costa Rica
me pidieron ir, pero el párroco de ese lugar dio la predicación en la misa y decía que la misa, de alguna manera, nos hace entrar en la eternidad, o por decirlo así, nos saca del tiempo, nos mete en la eternidad. Algunas veces la gente lo han dicho. Gente, ahora una dama que estaba en la misa dice, es que pareció que pasó muy rápido la misa. Y yo ahí diciendo, híjole, estaba más de una hora esta misa. Y digo, no, muy rápido son la misa. ¿Por qué? Porque estamos en otra dimensión, por decirlo así, ¿no? En otra cuestión. Y entre más pueden ustedes profundizar y prepararse, esto podría considerarse como las preparaciones remotas que mencionamos, ¿no? Saber de antemano qué significan los ornamentos, qué significa el que empieza abajo y luego que sube, que va a la derecha, va a la izquierda. En un comentario decía que esto está un poco al revés, pero nosotros estaríamos de este lado. El altar se dirige hacia el oriente, ¿verdad? En general, esa es la idea, ¿no? Entonces, si el oriente es aquí, este lado sería el sur. Entonces, en este lado es donde estaba la epístola, donde estaban los cánticos y todo, pero en un momento dado se quita de ahí y se lleva al otro lado, que es el lado norte del altar, por decirlo así. Eso simboliza en el sentido de que para los judíos, los enemigos venían del norte, según entiendo. Venían del norte los invasores, los enemigos. Y entonces el pueblo de Dios que estaba en el sur rechazaron a Jesús. Entonces les fue quitado el mensaje y fue llevado a los gentiles representado en el lado norte del altar. Pero dice San Pablo que al final se tienen que convertir todos ellos. Entonces, si se fijan ustedes, al final de la misa vuelven a llevar el misal para el otro lado del altar, porque se tienen que volver ellos, el pueblo de Dios, tiene que volver. Entonces, hay muchas cosas ahí simbólicas que tal vez con una lectura de algún escrito, yo he visto otros en español, nada más que no los encontré ahorita en todos mis teliches ahí, pero al final de cuentas, ustedes pueden encontrar, yo tengo uno así chiquito. Ese librito me parece muy bueno. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Amando la Santa Misa. ¿Cómo amar la misa? Y este autor lo que está diciendo es que muchos que nacieron católicos, como que si así hicieran como que la misa decían, ok, pues hay que ir a misa. Bueno, no lo saben valorar, no lo saben amar. Y es lo que él quiere hacer. Él con ese libritito chiquito así, quiere motivar a su gente a que lo amen y que viven la misa. Un católico lo mejor que puede hacer es que vive su misa durante todo el día, durante toda su vida. Entonces yo quiero que ustedes entiendan muy bien para qué es la misa. Si no, pues pregunten. Muchas gracias, padre. La verdad que muy rica la conferencia, muy interesante. Pues ahorita yo creo que pasamos el micrófono, levanta la mano que ya hace alguna pregunta con total libertad. Lo que gusten, alguna duda. El padre celebra la misa tridentina, entonces, como Felipe platicaba al inicio, no solamente es esta forma de celebrar la misa que es el latín y ya, sino que es otro rito que se celebró durante cientos y cientos de años y que es parte de nuestra tradición católica y demás. Entonces, a lo mejor aprovechar estos conocimientos del padre, que a lo mejor no son comunes o cercanos. Entonces, pues, dejo abierto, no sé si quiera preguntar algo. Ya le dije, nadie quiere preguntar. ¿Nadie quiere?
vinieron. También una regla para los que no vinieron, si pueden también hablar a este micrófono chiquito, se nos hace. Padre, buenas noches. Buenas noches. La idea es que entendamos lo que significa la misa en latín. La misa en general, primero. Los que no hablamos latín y no entendemos qué sentido tiene. ¿Esa es la pregunta? Sí. Vamos a esperar el aparato, ¿eh? Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, hay muchas personas que han hecho ese comentario e incluso creo que es resultado del hecho de que se cambió a los idiomas actuales. Y no sé por qué se hizo eso. Bueno, sí sé, pero la cuestión es que antes la gente no viajaba tanto, pero si lograran viajar a algún lugar, a donde llegaran, la misa era exactamente lo que tenían en su casa. La misma misa como siempre. Porque en Alemania, en Australia, en México, la misa era introibo ad altare Dei, ad Deum letificat juventutem meam. Empezando así, todos sabían de qué se trata. No necesitan saber gramática latina para poder entender la misa. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Mi objetivo era que ustedes supieran para qué es la misa. La misa es para dar gloria a Dios. Si ustedes ven al sacerdote elevar una hostia así, con mucha reverencia, en cualquier misa, ¿qué es lo que piensan está pasando ahí? ¿Está poniendo en venta algún objeto? O sea, en general la gente sabe lo que está pasando. Entonces no es cuestión de idioma. No es eso un obstáculo. Y además, lo que va a notar si ha tenido oportunidad de ir a una misa así, la parte principal de la misa, en silencio. En silencio. ¿Por qué? Porque no sé si acuerdan ustedes que habla la escritura de que en el templo de Jerusalén había diferentes lugares en el templo. Pero el lugar más sagrado, que se llamaba el Santo Sanctorum, el lugar más santo, estaba tapado con un velo. Estaba cubierto con un enorme velo. Eso ocultaba lo que era más santo. Entonces, de alguna manera, el idioma latín y el silencio hace eso, de tapar. Porque es un poco, fíjense que yo también veo un poco en las oraciones. Por ejemplo, el acto de contrición. Me divierto mucho con las confesiones ahí en el centro, porque lo tenemos escrito, el acto de contrición. Y aún leyendo, les sale medio. Dice, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre del Hijo, no, ¿cómo dice? Creador del Padre y Redentor mío. Así dice, Creador del Padre y Redentor mío. Me pasa de todo corazón de habernos ofendido. En fin, el tema es que la gente hablan con su mascota de tú. Quítate, vete para allá. ¿Cómo voy a hablar a Dios? Te pido perdón porque te ofendí. Mientras tenían antes la costumbre, vos, os suplico, me perdonáis. ¿Por qué? Porque tenemos una distinción. Entonces, una de las ventajas con usar latín es que por lo general no hablan a su mascota en latín.
ni a sus hijos, ni a la esposa. Entonces, creo que es algo que solo van a usar para Dios. Entonces, eso de alguna manera hace más sagrado la acción, porque todo es solo para Él. Incluso el idioma que vamos a usar, solo lo vamos a usar para Él. Si no entiendo, para eso existen los libros que pueden tener la traducción a un lado y puede uno, no hay ninguna obligación que tengan que decir nada en latín ustedes. No hay ninguna obligación. Y durante siglos, gente normal, gente campesina, fíjense cómo gente aquí en México, gente que tenían que trabajar en el campo, iban primero a misa, temprano, y luego iban al campo. No sabían ni siquiera leer en español, menos en latín. Entonces no sirvió para nada ir a misa para ellos. Si sabían que era hacer sacrificio a Dios. Y fíjense nada más que yo también, tal vez por mi maldad, pero yo veo que hay gente que van a misa en español y no saben para qué es la misa. Y yo lo sé porque les pregunto. Cuando vienen a sus pláticas, yo les digo, oigan, ¿y para qué es? Ah, sí, no saben. Entonces, el que quiera aprender latín, lo puede hacer también. Hay gente que han querido hacerlo y es disponible, hay cursos, pero no afecta. Si usted no entiende el latín, no va a afectar la forma que usted puede asistir a la misa. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, si permiten, nada más iba también a decir que es que se me pasó. Creo que el momento más clave de la misa, y es tanto en español como en latín, donde el sacerdote dice, por Él, con Él y en Él, obviamente Él es Jesús, a ti Dios Padre Todopoderoso, en unión con el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Este es el objetivo de la misa. Y en la misa de nosotros tienen la oportunidad, porque incluso se toca la campana y pueden decir amén. Ustedes pueden responder diciendo amén. Yo quiero esto, todo honor y gloria al Padre y al Espíritu Santo a través del Hijo, es lo que yo quiero, a eso vine yo. Esa es la clave de la misa, creo yo. Y lo tienen en español, entonces en el latín no lo van a escuchar porque es en silencio. Disculpe. No, adelante. Gracias, padre. Padre, ¿qué podemos hacer nosotros como laicos cuando en algunas parroquias todavía me ha tocado la situación donde por temas de sanidad y no sé cuánto, no te dan la comunión en la boca y te la dan en la mano y las demás personas ya están muy acostumbradas a eso? O sea, además obviamente de rezar por la comunidad y todo eso, ¿cómo podríamos contribuir a la reverencia que se debe, pero sin ser a lo mejor rebeldes o bueno, o sea, caer en polémicas, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, eso ha sido un sufrimiento para muchas personas. Una ventaja para nosotros, porque tenemos varios fieles que llegaron a la capilla precisamente por cosas así. Porque iban a un lugar y otro, y no quedaba más que pues quedar sin comulgar. Ahora, hay que decir las cosas como son. La iglesia lo ha permitido. Entonces no podemos decir, estás pecando cuando comulgas en la mano. No podemos decir esto. Y podemos notar que lo que está mal en cuanto a la Sagrada Comunión es comulgar en pecado mortal. Porque el pecado mortal, como les decía, nos corta la gracia y hace que seamos desagradables a Dios. Nos hace feos para Dios. Y hacerle tener que entrar en nosotros es lo peor.
Entonces, si está uno con un pecado mortal, toda esa persona está en pecado mortal. Si está uno en estado de gracia, toda la persona está en estado de gracia. Su lengua, su mano, sus pies, todo está en estado de gracia. Entonces, lo que afectaría más es comulgar sin estar en estado de gracia. Ahora, nosotros podemos volver a los que les comentaba a las dos maneras. Yo los he mencionado en ocasiones como dos paquetes. Hay un paquete ordinario en donde el sacerdote mira a la gente y la noción es que se dirige a la gente. Y entonces ahí es, ¿qué es más práctico para la gente? Pues así. Pero en el otro paquete que les decía, en donde el sacerdote y los fieles ejerciendo su sacerdocio miramos hacia el altar, lo principal es Dios o el enfoque hacia Dios. Entonces, en estos casos, lo más importante es quién está en la hostia. Y es por eso que en la forma de la Sagrada Comunión, en esta forma de misa, nunca se da en la mano, no es opcional. Y además verán que durante la misa, después de la consagración, el sacerdote que ha consagrado la hostia mantiene unidos esos dos dedos que usaron para tocar la hostia, se mantienen unidos hasta el final de la misa, en donde con el vino y con el agua se hace la purificación de cualquier partícula que puede haber quedado en la mano. Entonces, igual para dar la comunión, tiene que agarrar así el cupón y agarrar las hostias y mantener unidos esos dedos. ¿Por qué? Porque reconocemos, como dice Santo Tomás, que cualquier partícula de la hostia es lo mismo de lo que es la hostia. Es como si aquí había vino y si hacemos unas gotas aquí, pues cada gota va a ser vino, no se va a convertir en oro o en otra cosa. O sea, es lo que es y ya. Entonces, como la hostia es Jesús, todas las partículas van a ser de Él. Y es por eso que no preferimos tocarlo con la mano. Otra cosa también que considero yo es que hay algunas cosas, porque algunos de los sacerdotes a veces dicen, pues es que es igual. Todo eres tu mano, tu lengua, todo es igual. Pero difiero un poquito, porque hay algunas cosas que hacemos con la mano que no vamos a hacer con la mano, con la lengua. A veces en mi baño tengo que lavar el excusado y nunca lo he hecho con la lengua. Siempre o con un palito o con algo más. Pero con la lengua no. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no lo haría yo con la lengua? Por algún motivo. Pero cualquiera que sea ese motivo, esa es la razón que tenemos una distinción. Y por eso entonces la lengua sería de una, por decirlo así, dignidad diferente para recibir a la Sagrada Eucaristía. Y cabe mencionar que en nuestra forma de misa no se puede dar comunión en la boca. Solo se puede dar comunión sobre la lengua. Hay gente que llegan a comulgar y como un pez en el mar. Eso no es cómo se va a comulgar. Porque el sacerdote tiene que colocar la Sagrada Hostia sobre la lengua. Entonces tiene que sacar la lengua. Entonces, pero esa lengua no se saca así tan seguido. Entonces, por eso es que preferimos, pero cómo hacer algo en esos lugares no sabría decirle, porque a veces al hablar con el sacerdote, como es la autoridad del lugar, tenemos que respetarle y entender pues que él se basa en la ley de la iglesia que permite que hay comunión en la mano, y incluso en una época medio rara mandaron que todos tenían que comulgar así. Incluso allá en la iglesia de San Miguel, una vez que me fui a confesar, el padre estaba feliz, me dice, ven a ver mi mueble que mandé a hacer para la comunión. Está hecho con ¿cómo se llama esto? Acrílico, ajá, y tiene un ojito. Entonces la gente puede estar de este lado y nada más pasan la mano
por el hoyito del acrílico y pueden recibir la hostia y no me voy a contaminar. O sea, cosas raras que iban pasando. Pero en fin, es mejor evitar, si podemos. No podemos decir que están pecando cuando hacen eso, pero no es lo que más conviene a aquella persona que está en la hostia, que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hay maneras de hacer. No sé qué tan valiente está la gente. Yo me acuerdo en Estados Unidos, en una época, habían impreso unos billetes similares a los verdecitos, que decían $0 en medio, un gran cero. Y dijeron, vamos a dar $0 mientras dan cero doctrina. Estaban quejando de algo ahí. Entonces, en la colecta es lo que pusieron. Y ven qué rápido se arreglan las cosas. ¿Qué pueden hacer en una parroquia o una diócesis con billetes de cero? Entonces, si ustedes realmente quieren exigir algo, el billete es lo que habla. Desgraciadamente, las parroquias son negocios actualmente. Tienen que pagar la luz, tienen que pagar sus empleados, tienen que pagar quién sabe qué más. Necesitan dinero. Si ustedes quieren que se hacen las cosas, tal vez tienen modos de hacerlo. Pero es un poco extremo. Pero Jesús era más extremo. Dio su vida por nosotros. Así que, ya. Yo puedo hacer una... En la iglesia, a lo largo de ya creo que muchos siglos, se ha mencionado mucho esta frase, lex orandi, lex credendi. La ley de lo que rezamos es la ley de lo que creemos. Entonces yo le quería preguntar una cosa. Si nosotros cambiamos la forma en la que rezamos, eventualmente, dice la iglesia en su sabiduría, que va a cambiar en lo que creemos o cómo creemos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué es importante, ahorita que estamos en estas charlas o en la Santa Misa, por qué es importante no solo el por qué y el para qué, sino también la forma en cómo se participa y se asiste a esto que usted dijo que es, efectivamente, lo más importante que existe en la faz de la Tierra y del universo? Entonces, ¿por qué hoy que vemos en muchas realidades en nuestra amada iglesia que pues está ahí, no sé, un rito maya y de pronto que dicen, sí se puede, o luego misas que bailan o que danzan o que cantan de una manera pues, particular, que se aplaude, que los fieles andan paseándose en todas partes, o sea, que se hace aquí una fiesta, otra cosa distinta? ¿Qué nos podría recomendar a nosotros que estemos más alerta y en qué debemos fijarnos y qué debería preocuparnos de eso? 1, por ofensa a Dios, y 2, cómo también nos va a afectar a nosotros, ¿no? Y en nuestra unión con Dios. Entonces nada más va por ahí la pregunta. Ajá. Sí. Sí, yo creo que exactamente eso se ve el resultado en cosas que hemos hablado. Por ejemplo, eso de que mandaron a hacer comunión en la mano, pues es un poquito como que ya no hay esa misma noción de qué grandeza es de aquel que está presente en la hostia. Se ha reducido. E incluso a través de la historia ha habido otras enfermedades. ¿Y cuándo fue que la comunión iba a dar enfermedad a la gente? Si es Jesús el que está en la hostia. Entonces, pero probablemente por tener una manera diferente de estar haciendo las oraciones y las cosas de la iglesia, tal vez se ha perdido esa confianza de que, aunque sea, ¿y qué tiene? Pues, ¿qué tal? A ver, ¿alguno de ustedes no va a morir? A ver, dígame, ¿quién no va a morir aquí? Entonces, que mueran de COVID, que mueran de un coche, que mueran de un infarto, elijan lo que quieran, pero de alguna manera se van a morir. Entonces, que digan, es que murió porque comulgó. Pues está medio... Pero en fin, yo creo que sí se nota, incluso a veces, mire, otro de los elementos
creo, hablando otra vez, si me permitan, de mis dos paquetitos. Entonces, si hablamos de la adoración del Santísimo, ustedes han visto que hay capillas de adoración del Santísimo. Es maravilloso poder adorar a Jesús nuestro Señor. Pero ¿por qué hay lugares en donde no hay nadie con Jesús? Porque la mentalidad en este paquete es, el enfoque es la gente. Entonces, ¿para qué está ahí Jesús? Porque si a alguien le haga falta por sentirse bonito, pues ya está listo. Si necesita alguien algún consuelo o algo, pues puede ir para que Jesús le consuele. Y ya está ahí listo. Eso no es compatible con el otro paquete. Con ese paquete no podríamos tener expuesto el Santísimo sin una cantidad adecuada de personas que es lo que Él merece, es Dios. Su majestad infinita. ¿Cómo va a estar solo? Entonces, si no hay nadie, pues no debe haber adoración en ningún lugar. Pero viene, yo creo, de la misma cuestión, de que lex orandi, lex credendi, si la manera de realizar la forma más, la oración más grande que es la misa, puede llevar a veces a una disminución del aprecio de lo grandioso que es. Porque a veces lo han tomado más por el lado de convivio o de fiesta o de comida o algo así. Incluso una vez en el decanato, uno de los padres, así como hacen sus comentarios, dice, yo nunca lo llamo misa. Eso era antes. No significa nada eso de misa. ¿Por qué misa? Eso no significa nada. No. Yo lo llamo Eucaristía, yo lo llamo quién sabe qué. No, yo nunca lo llamo misa. Y quedé pensando, ¿por qué no lo va a llamar misa? Pues la palabra misa viene principalmente por las últimas palabras que se dan antes de la bendición, que es ite misa est. ¿Qué quiere decir? Están enviados. Entonces, en cada misa, ustedes reciben un envío para ir a llevar al mundo lo que ustedes han recibido, que es el mismo Jesús y la doctrina y todo, ir a compartir con los demás. Entonces, ese padre, yo no sé por qué, dice, no, yo no. Pero la misa es para eso, para ir a llevar al mundo, no es para... Es como cuando San Pedro dijo, pues vamos a hacer aquí las tiendas, dice Jesús. Es que no estamos para quedarnos aquí. Entonces, sí, hay que cuidar mucho esto. Y yo creo que ese tipo de lecturas podría ayudar si ustedes tienen modo de profundizar su entendimiento de la misa. No se van a dejar llevar por cosas. Y creo que con esta cuestión de las dos situaciones, si se enfoca a la gente, pues cada vez están buscando otras cosas que atraer a la gente. Algún canto, alguna cosa, para agradar a la gente. Ahí se va perdiendo la noción de para qué es la misa. Si la misa es para dar gloria a Dios, no hay necesidad de cambiar nada. La manera que la iglesia estableció la misa, ya dar a Dios, como acabamos de decir, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Aquí había otra pregunta. Sí. ¿Alguien más? Gracias, padre. A ver, me llama la atención y logro empezar a notar la noción de sacralidad que tiene, entregarse en la misa a través del rito tridentino. Bueno, en cualquier misa. Claro, pero justo a eso es a lo que voy. O sea, es decir, ¿cómo podemos nosotros también unirnos como católicos, observando que tenemos el Novus Ordo, el rito tridentino, y pues por ahí si hubo Concilio Vaticano II, pues podría haber un tercero, ¿no? O sea, es decir,
¿cómo podemos nosotros ir entendiendo primero esta noción de sacralidad de la que nos está hablando, que debe ser común? Ajá. Si a lo mejor deberíamos de hacer cosas nuevas, que es lo que se planteó un poco el Concilio Vaticano II, y luego, ¿dónde están esas líneas específicas que deberíamos nosotros de cuidar en nuestra fe, ya sea el rito tridentino, el novus ordo, o si eventualmente la Iglesia tomara otra determinación? Ajá. Ok. Ok, gracias. ¿Y en cuál documento del Concilio Vaticano II decía que se tenía que cambiar la misa? Sí, ninguno. Ningún documento del Concilio Vaticano II dice cambiar la misa. Ese es un error que se ha utilizado. A veces dicen, no, es que esos de la misa tradicional no siguen el Vaticano II. Pero pregúntanles, a ver, ¿cuál? E incluso hay un documento sobre la liturgia que dice que el párroco tiene el deber de ver que sepan responder en latín bien en la misa los fieles. Y en otra parte dice, el idioma oficial de la iglesia es latín. Y luego más abajo, pueden los obispos utilizar otro idioma si quieren. Pero en ninguna parte dice que hay que cambiar la misa. Eso vino como después, como espíritu del concilio y todo eso. Pero nosotros ya avanzamos más, porque más después del concilio fue el sumorum pontífico, que el Santo Padre Benedicto dijo, eso nunca se quitó. Eso, lo que antes veneraron nuestros antepasados, lo seguimos venerando hoy. Entonces nunca fue la idea de quitar ni, ¿cómo se llama?, cambiar. Pero yo creo que lo que tenemos que trabajar, como usted pregunta, creo que es individualmente. Cada individuo, cada uno de ustedes, por ejemplo, tiene que aprovechar la misa en donde está. Donde a usted le toque ir a misa, usted sabe que si esa misa sigue lo que manda la iglesia en el libro, porque los misales de la iglesia para la misa, salud, son libros aprobados por la Santa Sede. Entonces nadie puede cambiar eso. Si un sacerdote en la misa dice, es que voy a decir esto en lugar de lo que dice, eso estaría mal. Pero mientras usted cree que el sacerdote está siguiendo lo que en el misal le manda a decir, usted sabe que Jesús está presente. Y usted sabe que usted personalmente, como participando del regio sacerdocio de Cristo y estando en estado de gracia, usted puede ofrecer a Dios esta hostia, que es Jesús mismo. Entonces, tratar cada uno. No vamos a poder quitar desórdenes que notamos en lugares. Tal vez no vamos a comulgar algunas veces. Ustedes ya conocen los preceptos de la iglesia. Hay que comulgar una vez al año. Es lo que manda la iglesia. Entonces, no hay obligación de comulgar en todas las misas. Claro, es lo mejor, es lo más bueno, lo más máximo, estar unido con Jesús nuestro Señor, pero si para hacer esto hay algo, y es que a veces, en cuanto, por ejemplo, en la otra pregunta de acá, a veces los sacerdotes les dicen, es que tienes que obedecer. Pero yo creo que ni siquiera el mismo Papa puede obligar a alguien a ir en contra de su conciencia. Creo que si la conciencia de la persona dice, yo no quiero estar con la hostia en mi mano. No. Entonces yo no creo que nadie tiene que estarles obligando a hacer eso. Entonces, si es el caso, puede uno no comulgar sacramentalmente. Puede hacer comunión espiritual, algo así. Porque no deberían de tener que hacerse violencia para poder comulgar. Entonces, creo que creo que lo que menciona usted, solo podemos manejarlo de manera individual. Cada quien aprovechar el lugar donde va a estar. Sabemos que es una misa católica, sabemos que Jesús está ahí, sabemos que yo, ¿para qué? Es para dar gloria a Dios. Ahí voy, para eso. Ok. La última pregunta. Gracias, padre. Dos puntitos muy rápidos. La primera es, ¿dónde podríamos
ir a una misa de las que usted oficia, no lo conocía, yo no tenía el gusto. Y la segunda es el porqué del idioma. O sea, entiendo que, y sabemos que el latín es el idioma oficial de la iglesia, pero ¿por qué viene esto? Sabemos que es un idioma sagrado porque se escribió en la cruz, pero también el hebreo y el griego, ¿no? Entonces, ¿por qué no son los idiomas oficiales? ¿Por qué no hay misa tradicional en esos idiomas? Ajá. Son igual de sagrados, ¿no? Se escribieron en la cruz. Por ahí viene esa pregunta. Y una tercera y última, está muy cortita, de lo que preguntaba mi compañero, de cómo vivir pues cualquier misa, ¿no? De manera personal, pues más conscientes, como todo lo que usted nos explicó en la plática. ¿Sería válido en una misa de otro rito, por ejemplo, rito maronita, si alguna vez, por ejemplo, de viaje es la única misa católica que encontráramos? Ujú. Creo que, por ejemplo, en este libro que les menciona, ponen un tema sobre eso del latín. Y claro, el latín no es el único idioma que se podría usar. Y por eso la iglesia, con toda su autoridad, ha permitido que se usen otros idiomas. Pero hay una ventaja en cuanto que es un idioma, como le comentaba al señor, no acostumbramos a usar tan seguido. Y eso, la ventaja es que no cambian tanto las palabras. Por ejemplo, en inglés, yo me acuerdo en el primario, tenían estos cantos que cantan y dijeron que todos van a estar gay cuando regresa de la batalla. Pero ahora, pues esa palabra tiene otro significado distinto. Entonces, si hubiera algo en la misa, que hubiera una palabra así, que por su uso ya se cambió de lo que significa, entonces la liturgia estaría diciendo otras cosas diferentes. Es la ventaja de un idioma que curiosamente se llama idioma muerta o lengua muerta. Muerta en el sentido que no se usa comúnmente, aunque se puede perfectamente. Me estaba comentando mi amiga que ahora que estuve en Phoenix, ella pagó el viaje y ella estaba muy impresionada de que un padre que había ido a Molokai para atender ahí a estos enfermitos, entonces no podía acercar a la gente. Entonces cada vez que llegaba un barco, gritaba al barco, oigan, ¿hay algún sacerdote ahí? Y no, ok, otro barco, ¿hay un sacerdote ahí? No. Y finalmente, sí, acerca, yo quiero confesarme. Y dijeron, pero toda la gente va a escuchar. Y entonces se confesó en latín. Y perfectamente, sin problemas. Porque los dos padres, pues, entendieron perfectamente el latín y la gente, caramba, no sabemos qué están diciendo. Entonces, sí se puede usar el latín para lo que ustedes quieran. Incluso puede ser el idioma oficial de Militia Christi y pueden hacer ahí todas sus comunicaciones en latín, no hay problema. Pero esa es la idea. Podría haber la iglesia elegido arameo e incluso creo que en algunos de los ritos que mencionaba usted tengan uso de otros idiomas. Y además usamos griego, porque el de Kyrie eleison, ese es griego, ese no es latín, pero la iglesia quiso mantenerlo por la cuestión de la universalidad de la iglesia. Entonces tiene griego y tiene latín y todo. Y Sabaoth también viene de hebreo. Ok, sí. Entonces, pero esta cuestión de los otros ritos de misa, creo que podemos cumplir nuestro deber dominical, pero nosotros no debemos de recibir nuestros sacramentos. Por ejemplo, bautismo, confirmación, matrimonio, esos sacramentos deberían de recibirse en el rito que somos. Por ejemplo, ahí en mi parroquia de Phoenix empezó a colitar la misa a un muchacho de una familia que venía de la India y ellos tienen Saromalobai, algo así, ajá. Entonces él después fue al seminario de nosotros en Nebraska y ya se ordenó de sacerdote. Pero para eso tuvo que hacer trámite de la iglesia de Saromalobai, algo así, hacer un trámite y esos trámites no se pueden revertir.
O sea, una vez que uno dice, quiero dejar este rito y pasar al otro, porque quiero bautizarme o quiero mis cosas aquí, no puede volver después al rito. Entonces, para estar en misa creo que es aceptado, pero no podemos, debemos de vivir nuestra vida eclesial en el rito donde hemos sido bautizados. Y el lugar, pues yo ahí en el centro, en el, ¿cómo se llama? Salto del agua. Per intercessionem Beatae Mariae semper Virginis, et Sancti Joseph, et Sancte Raphael et omnium sanctor, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amen. Secularum principem, te Christe regem gentium, te mentium, te cordium, unum fatemur arbitrum. Celesta turba clamitat, regnare Christum nolumus, te nos obantes omnium, regem supremum dicimus.